Sociólogo Eduardo Botinelli, director de la empresa Factum. Y yo recién en el comienzo les decía que la última encuesta de la consultora indica que el 28% de la población está desinteresada o descreída de la política. 5 de cada 10 votantes se sitúa en posiciones intermedias y no en los extremos. Por otro lado, a medida que aumenta la edad, asciende el descreimiento, pero también baja el desinterés. Bienvenido, Eduardo Botinelli, a Palabras Cruzadas. ¿Cómo andás? Un gusto tenerte por acá esta tarde. Un gusto estar contigo otra vez. Bueno, esta encuesta refleja, decíamos, recién comentábamos con Gustavo, un poco lo que es una tendencia mundial. Hay como un sentimiento de disconformidad, de descontento con el funcionamiento de la democracia, de la política, de los partidos, de las instituciones democráticas. Y bueno, y Uruguay no es ajeno, aunque es de los países, obviamente, con mayor credibilidad, de cualquier manera, si uno lo piensa en contexto regional y mundial. Bueno, sí, Hay varias cosas de lo que mencionabas. Por un lado el contexto internacional, por otro lado la situación de Uruguay frente al contexto internacional, y el otro es Uruguay sobre sí mismo. Y creo que son miradas que son distintas. Es decir, bueno, efectivamente, este estudio que hicimos tiene que ver con tratar de empezar a acercarnos a entender algunas cosas. No es una conclusión, no es nada, sino tratar de entender qué es lo que está pasando. Porque efectivamente estamos viendo lo que pasa en la región, lo que pasa en el mundo, y también algunos atisbos de lo que viene pasando en el Uruguay en el último tiempo, en términos de, por un lado, los procesos de polarización que se han dado en el mundo, algunas figuras emergentes en el sistema político uruguayo tendientes a la polarización, cuánto eso había permeado en la población. Y lo primero que vemos, el primer dato que surge en realidad es que la gente, por lo menos en términos declarativos, no se sitúa en posiciones cerradas, sino que se sitúa mayoritariamente en posiciones dialoguistas o por lo menos tendientes a reconocer a la otra parte en lo que tenga para decir o para hacer. Ese es un primer dato. El segundo es, sí, el tema del desinterés y el descreimiento. Y ahí hay dos situaciones distintas. Efectivamente, el interés tiene que ver con una etapa de vida y el descreimiento también. ¿Por qué? Porque el desinterés cae a medida que aumenta la edad, es decir, las personas se van interesando en la política a medida que van haciéndose cada vez más adultas y más contacto tienen con la política. Eso también produce el fenómeno de crecimiento de descreimiento a partir del aumento de la edad. Es decir, por un lado, a medida que se acerca a la política y se van situando más esperanzas, se va generando más descreimiento en la medida que esas esperanzas, esas expectativas no son cumplidas por la política. No estamos hablando en términos mayoritarios, sino más bien minoritarios, pero un volumen relevante. Estamos hablando de la tercera parte entre descreimiento y desinterés. En términos gruesos, 9% es desinterés, 19% descreimiento. Ahora, en lo que decías, también hay otros elementos. Bueno, cuando nosotros comparamos a Uruguay con otros países en los indicadores estandarizados que hay, sea de Latinobarómetro, sea de la POP o de cualquier otro estudio latinoamericano, Uruguay está bien situado. Es decir, nosotros miramos los rankings y cada año que miramos los rankings, Uruguay sale bien en la satisfacción con la democracia, en la confianza en las instituciones, en la elección del sistema democrático frente a sistemas autoritarios. Entonces siempre salimos bien. Pero si nosotros miramos otros indicadores, por ejemplo, en la misma encuesta, no poniendo, sino en las mismas encuestas, en qué lugar se ubica la confianza en los partidos políticos, en el ranking de confianza en instituciones, o la confianza en los políticos o en el Parlamento. Bueno, para empezar, el Parlamento está en mitad de tabla hacia arriba. Las instituciones electorales también, es decir, las instituciones no están mal, están en un nivel medio de confianza, pero los políticos están en el final de la tabla, de esa tabla de confianza. Uh-huh. Cuando miramos los mismos datos
comparando a lo largo del tiempo, es decir, transversalmente en el tiempo, lo que vemos también es que la elección de la democracia como sistema preferido y la satisfacción con la democracia ha tenido leves deterioros a lo largo del tiempo. En Uruguay, es decir, cuando nos comparamos estamos siempre arriba, pero cuando comparamos Uruguay contra Uruguay hay pequeñas alertas amarillas a considerar que tienen que ver con estos puntos que venimos hablando. Incluso cuando uno, claro, desagrega al Uruguay y empieza a mirar situaciones, no obviamente como en la globalidad, sino mirar indicadores. ¿Cómo está el desempleo? Es histórico que el desempleo de los jóvenes, por ejemplo, triplica y cuadriplica al desempleo. Entonces, ¿qué le podés pedir a un joven? ¿Qué le podés preguntar de cómo se siente si está con esa angustia de que sale al mercado de trabajo y no consigue trabajo? Que ve que ante la más mínima posibilidad económica de un vecino, de un amigo de la infancia, que se fue a vivir a otro país. Entonces vos decís, cuando vos desagregás los números de Uruguay, son muy crueles. Cuando vos ves la pobreza infantil, las mujeres jóvenes con hijos, situadas en el cinturón de la zona metropolitana, decís, ¿cómo la gente no va a descreer? Bueno, a eso se le puede agregar lo que es el abandono, la deserción estudiantil en educación media, donde más de la mitad no terminan la educación secundaria, educación media superior, se llama ahora, ¿no? Es decir, hay una pérdida de la mitad de los jóvenes que no terminan secundaria. Ese se retroalimenta el círculo. No es, o sea, si bien hay, esto lo han estudiado colegas, si bien claramente hay una correlación entre el nivel educativo o nivel socioeconómico del hogar con las posibilidades de terminar el segundo ciclo o secundaria, no solamente se da en los niveles bajos ni medio bajos, es decir, también hay deserción en otros niveles, pero en realidad hace un poco a cómo se trata a los jóvenes, si se quiere, y cuánto se están dando respuestas a eso, a la inserción laboral, también a la oferta informal que está existiendo cada vez más, también como salidas del mundo o acercarse al mundo económicamente activo, ¿no? Que también es un tema que ha ido creciendo en las últimas décadas en Uruguay. Por otro lado, la encuesta también muestra que al gobierno no le está yendo bien. Digo, decir, es la encuesta de Factum y es otras encuestas de otras consultoras. El gobierno está bien por debajo del 40% de conformidad en cuanto a los ciudadanos. Hay mucha gente que se mantiene como a la expectativa, que no tiene una opinión negativa, pero en realidad los que verdaderamente tienen una mirada relativamente positiva es muy baja. Bueno, sí, ¿por qué? Porque se ha ido dando un doble fenómeno simultáneo, digamos, a lo largo de transcurrir el tiempo de gobierno. El primer fenómeno es que, si bien tiene niveles relativamente bajos de aprobación, sobre todo durante los primeros 6-8 meses, tenía niveles bajos de desaprobación. Es decir, lo que Orsi tenía, sobre todo Orsi más que el gobierno, tenía un volumen alto del nivel neutro, es decir, gente que no se volcaba ni hacia la aprobación o la desaprobación, y también en su imagen sigue siendo buena. Eso que queda, digamos, hay características personales de Orsi que no provocan rechazo inmediato y tampoco la desaprobación a sus medidas, sobre todo fuera del Frente Amplio se daba ese fenómeno, fuera de los votantes del Frente Amplio. Es decir, una especie de carta abierta para ver qué pasaba, y eso fue cambiando. Eso, a medida que fue pasando el tiempo, empezó a crecer la desaprobación, fundamentalmente explicada por quienes no votaron a Orsi en segunda vuelta o no votaron al Frente Amplio en la primera vuelta, más o menos cuantitativamente son relativamente similares. La diferencia que empezó a darse
también es que empezó a aumentar levemente y en términos minoritarios, pero sí un aumento de la desaprobación de los propios votantes del Frente Amplio. Eso muestra o indica o explica, mejor dicho, por qué la aprobación del presidente está por debajo de quienes lo votaron. Y tiene que ver con que hay un porcentaje de personas que votaron a este gobierno y no está aprobando la gestión o está teniendo inconformidades. Uh-huh. Y acá se mezclan de todo tipo, desde las expectativas previas que existían, de hechos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, que no necesariamente tienen que ver con lo que se esperaba del gobierno, básicamente política internacional, para ponerlo, ¿no? Es decir, bueno, el tema de Gaza es uno que se puso arriba de la mesa, también el tema con Venezuela ha generado algunos conflictos internos con la militancia, con el círculo más informado y más cercano al Frente Amplio, que no es lo mismo que sucede en las dirigencias necesariamente. Son, digamos, dos lugares distintos, escalones distintos o dos círculos distintos de cercanía. Pero también estaban las expectativas previas. Y las expectativas previas tenían que ver no solamente con lo real, digamos, o con lo que se podía realmente esperar, sino con las esperanzas depositadas a partir de la construcción que la propia gente hace de lo que imagina, de lo que espera de un gobierno. Y claramente, nosotros hicimos algunos estudios previos. Una mejora fuerte en educación pública era esperable. Una mejora fuerte en los salarios y en el empleo era esperado, digamos, por los propios, sobre todo con una fuerte impronta en los propios votantes del Frente Amplio, ¿no? De que iba a ser realmente mucho mejor la situación desde ese punto de vista de lo que había sido el gobierno pasado. Entre otras cosas, anclado en dos grandes ejes, podemos decir. El primero, cómo fue el primer gobierno de izquierda, y cuando se depositan esperanzas, se depositan en lo mejor que se puede poner, digamos, ¿no? En la mejor visión, no en el último gobierno del Frente, sino en el primero. Y también anclado en lo que fue el Frente Amplio como oposición, es decir, cuál había sido el discurso del Frente Amplio como oposición durante el gobierno pasado y cuáles eran los señalamientos que había hecho del gobierno pasado y, por lo tanto, despertar la esperanza de que iba a ser distinto. Básicamente, una de las fuertes discusiones que hubo tenía que ver con el salario real, con la pérdida del salario que había habido en el periodo 2020-2023, la recuperación vino después 2023-2024, eso había sido un fuerte tema, no de campaña electoral también, pero sobre todo durante el periodo interelectoral. Entonces, había fuertes expectativas desde ese punto de vista y las señales iniciales y presupuestales no han ido en la medida de las expectativas que la gente había formado. O, digamos, subjetivamente, objetivamente, lo que fuera, las condiciones eran otras, lo que no es una respuesta que la gente esperaba de lo que eran sus expectativas, ¿no? Entonces, todo eso se conjuga en un momento que hay que ver. El gobierno ahora tiene presupuesto propio, lo empieza a ejecutar. Bueno, hay que ver si efectivamente este segundo año y esta señal, digamos, de la revolución de las cosas simples es algo que entra o no entra en la gente. ¿Hay un desfasaje entre la imagen del propio presidente y de la gestión de gobierno? Porque estoy pensando en el periodo de la presidencia de Lacalle Pou, había un desfasaje entre la imagen del presidente y la imagen de la gestión del gobierno. Era mejor la imagen del presidente que de la gestión del gobierno. Sí, digamos, tenemos tres grandes indicadores. Uno es la imagen personal de la figura, el otro es la aprobación como presidente y la tercera es la imagen o evaluación del gobierno, ¿no? Tanto para el gobierno pasado como para este. Lacalle Pou tenía muy, muy cercano su imagen con la aprobación. Es decir, lo mantuvo casi todo el periodo. Tuvo momentos en los que no. Anclado fuertemente en un nivel muy alto de evaluaciones positivas en los votantes de lo que podemos llamar los partidos que conforman la coalición republicana o que conformaban la coalición de gobierno en el periodo pasado. Pero también, según el momento, entre 10 y 20% de los votantes del Frente Amplio, eso fue oscilando, tenía una imagen positiva y aprobaban la gestión
¿no? La aprobación de gestión era menor que la imagen positiva del que tenía, presidente. ¿no? Pero sí, efectivamente, cuando se evalúa el gobierno, tiende a ser menor que la imagen que tenía la calle Pou. Y algo similar sucede con Orsi, pero no con la aprobación del presidente, sino la diferencia ya se da entre la imagen de la figura y la gestión como presidente. Y la gestión como presidente no se distancia tanto de la gestión de gobierno. Claro, acá está como todo más unido. Sí. Está más cerca la gestión del gobierno con la gestión del presidente. Sí. Y sí con una distancia positiva hacia la figura de Orsi. Es decir, eso que mencionaba antes, Orsi no es una figura que despierte grandes rechazos, ¿no? Como figura, como persona, como dirigente. ¿Y grandes aprobaciones? Bueno, tampoco genera grandes amores, ¿no? Pero sí imagen positiva. Eso es. Y en el caso de los ministerios, de los ministros, yo he visto distintos estudios donde se señala que el ministro de Economía y la ministra de Salud Pública están bastante bien considerados por la ciudadanía. Sí, son los, si no me equivoco, de los que despiertan mejor tienen mejor imagen, con un atributo interesante. Creo que hay que actualizar algunos datos, digamos, de esto mismo, que tiene que ver con el verano y demás, y cosas que han ido sucediendo. Pero uno de los puntos centrales que explica la distancia de O'Donnell y Lustenberg en su imagen positiva tiene que ver con que no solamente tienen buena imagen en el Frente Amplio, sino que tienen buena imagen fuera del Frente Amplio. Y eso explica esa imagen positiva, es decir, no solamente los propios votantes, sino que son ministros que no despiertan rechazos fuera del Frente Amplio, no despiertan grandes rechazos fuera. O'Donnell menos rechazos que Lustenberg. Uh-huh. Incluso la imagen de O'Donnell en los votantes de los partidos de la coalición republicana se distancia bastante de todo el resto de los ministros. Habrá que ver ahora, no quiero ser desconfiada, pero habrá que ver ahora porque, bueno, el gobierno arranca con su propio presupuesto, el presupuesto contiene cambios desde el punto de vista tributario, además a eso hay que agregarle cambios que el gobierno del Frente Amplio, a partir del Ministerio de Economía, instrumentó. Estoy pensando en la forma del cálculo del IRPF o del FONASA. Hay que señalar que los argumentos de estas acciones, el gobierno, el ministro de Economía, las explicó, pero hay que ver después, la gente dirá cuánto acompaña esas decisiones o cuánto no las acompaña. Sí, claro. Ahora, digamos, y digamos, durante el primer año, hasta incluso la discusión presupuestal, hubo un juego también desde la oposición de poner a O'Donnell, ¿no? Incluso creo que fue Sebastián da Silva que usó la frase como, bueno, este es uno de los nuestros, ¿no? Es decir, sí. ¿No? De colocarlo en ese lugar y de alguna forma empieza a desmarcarse con el paso de la propia gestión. Y es algo que hay que ver, bueno, cómo decanta justamente con estas medidas, con el presupuesto, con los distintos cambios que se van a realizar. Y lo mismo con Lustenberg, porque Lustenberg también está tomando decisiones. El FONASA tiene que ver, ella salió a defender esos cambios que se hacen al FONASA. Y bueno, se verá eso cómo impacta en su imagen, ¿no? Exactamente. Allí estuvo como muy cuestionada durante ya podemos decir, este primer año, faltan todavía algunos días, pero este primer año ha habido fuertes cuestionamientos a la comunicación del gobierno, y quizás sea un poco más profundo, y es yo te lo he escuchado a vos, también se lo he escuchado al analista político Daniel Chaschetti señalar, al gobierno le están faltando como buques insignia, ¿no? Digo, decir, el primer gobierno de Tabaré Vázquez tenía buques insignia, Mujica lo mismo, el tercero lo mismo, es decir, y ahora no se visualizan, digo, para no poner todo el foco no porque quiera defender a los comunicadores, sino porque, bueno, no se puede poner todo el foco en la comunicación. También hay decisiones que son políticas. Lo que pasa es que yo creo que se suman muchas cosas. Una que hay como una tendencia muy fácil a decir que los problemas son de comunicación. Sí, claro. Sobre todo cuando se pierde. Sobre todo cuando se pierde, lo primero es que no logramos comunicar
todo lo fantástico lo que hicimos, que ¿no? éramos. Y bueno, la gente La no vida necesita, si es fantástico, la gente no necesita que le expliques, ¿no? Es decir, y que le cuentes. Lo segundo es que los comunicadores, quien sea, trabaja también con las características personales de con quien trabajan. Es decir, en este caso la figura máxima es el presidente. Y el presidente tiene grandes virtudes en algunos ámbitos que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el contacto, y tiene falencias en lo que es otro tipo de comunicación, ¿no? Falencias, digamos, discursivas o de argumentación, terminológica, podemos buscarle distintas vetas. Entonces, ahí hay otro punto. El tercer punto creo que es que, además, el gobierno tiene una característica que le hace más difícil la comunicación. Porque no fue por el lado de un buque insignia, como decías, fue por el lado de la revolución de las cosas simples. Un buque insignia es mucho más fácil de explicar que la revolución de las cosas simples. Porque el buque insignia es presentarlo, es defenderlo, es sí explicarlo, pero es atrás de una gran idea que puede llevar digamos, distintos argumentos, discusiones. Esta otra tiene muchos más elementos al mismo tiempo y que hay que explicarlos y hilvanarlos también en cuál es el fin último, que decanten en la gente, que se entiendan. Entonces, también es más difícil. Es un buque insignia más complejo. Es más complejo. Y lo mismo sucede en la impronta que Orsi tiene y que el gobierno ha buscado de tratar de transitar en una línea delgada del diálogo, de buscar el término medio para poder generar acuerdos o no grandes desacuerdos. En todo, pero no solamente en la política internacional, sino también nacional, sino también en la internacional. Y eso también requiere una fineza, unas sutilezas mucho más complejas también para la comunicación. Porque la comunicación no es solamente lo que se dice, sino todo lo que se hace, qué términos se usan. Y bueno, no solamente es lo que digamos, la comparación con un gobierno anterior, o con los gobiernos anteriores, también con el anterior. Además hay un contraste. Una cosa es comparar la comunicación sin haber estado el gobierno de Lacalle Pou, que habiendo estado el gobierno de Lacalle Pou, que tuvo una de sus grandes virtudes en la capacidad de comunicación del gobierno y de Lacalle Pou. Entonces también hay un contraste que adiciona sobre el punto. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Eduardo Botinelli de la consultora Factum. El punto de partida es esta última encuesta en la que muestra que el 28% de la población está desinteresada o descreída de la política. Hablábamos que el gobierno ha ido a la baja en la consideración de los ciudadanos. ¿Qué pasa con la oposición? Porque también en la encuesta se muestra que cuando se le pregunta a los votantes de la coalición, tampoco se sienten conformes con el desempeño. No, hay varios indicadores que estamos midiendo. Uno tiene que ver justamente primero con una comparación gobierno-oposición, es decir, bueno, a quién está viendo actuar mejor. Es esperable que se vea mejor actuar el gobierno que la oposición por los roles que se tienen. Pero lo que sí llama la atención es que dentro de los propios votantes del Frente Amplio, un poco menos de la mitad, no ven a ninguno de los dos actuando mejor. Es decir, no ven al gobierno que votaron actuando mejor que la oposición. Y 7 de cada 10 votantes de la coalición, de los partidos que conforman la coalición, no ven actuando mejor a ninguno de los dos. Es decir, tampoco ven actuando en gran medida. O sea, sí, la relación es 25-1, pero no... justamente el 70% dice que ninguno de los dos, es decir, no visualiza a lo que votó actuando mejor que el gobierno. Es verdad que el rol es distinto, eso sí, pero sí, en el fondo expresa una disconformidad. También cuando se mide específicamente cómo ve actuando a la oposición, hay descontento importante en los votantes de los partidos de la coalición republicana con respecto a cómo están actuando como oposición. Y acá hay varios puntos que considerar y que además son contradictorios entre sí. Porque tiene que ver con, bueno, lo que vimos antes, cuánto de confrontación y cuánto no, cuánto de diálogo, cuánto de votarle cosas al gobierno y cuánto no. Y esos son, en realidad, realidades que están coexistiendo dentro del electorado de la coalición. Es
Es decir, no es que todos los votantes de la coalición quieren que se le tranque todo al gobierno, ni todos los votantes quieren que se le vote todo al gobierno. No todos quieren el diálogo, pero están coexistiendo un porcentaje importante que quiere el diálogo. Un porcentaje que es menor, pero que igual tiene peso, que quiere que se acompañe al gobierno. Es decir, una cosa es dialogar, otra cosa es acompañarlo. Bueno, quiere que se le vote al gobierno lo que el gobierno pida, por más que haya diferencias. Expresar las diferencias, y después está el matiz en cómo expresar las diferencias. Si es a partir de expresiones dialogadas, de búsqueda de diferencias, o si es a partir del ataque. Del ataque sistemático hacia las figuras, hacia el gobierno. Bueno, todo eso está coexistiendo. Entonces, para la coalición tiene una virtud o una oportunidad en la medida que tiene un abanico amplio, con lo cual puede distribuir un juego interno. El tema es qué ruido hace ese juego interno. Es decir, cuánto coexiste también en el diálogo interno de las dirigencias de la coalición en esa sostenibilidad en el tiempo de esas divergencias en los énfasis que se hacen. Uh-huh. A la vez es como, bueno, hay que recordar que en la Cámara de Diputados el gobierno no tiene todos los votos, le faltan 2 votos, ha contado con cabildo abierto en algunos temas, pero hay que reconocer también que ha contado con identidad soberana de Salle, ha contado con el propio Partido Nacional y Partido Colorado, depende de los temas. Si hablamos de temas económicos, contó con cabildo abierto, pero si hablamos de eutanasia, votaron el Frente Amplio y los Colorados juntos. Entonces, hay ahí un abanico que demuestra que no se puede hablar de una sola oposición, que la coalición en oposición se muestra diferente. No es lo mismo Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente que si le sumás o no le sumás a cabildo abierto. No, sin dudas. A ver, yo creo que hay muchas cuestiones también a considerar. Una es, hay varias oposiciones, eso está claro. Pero no solamente esto que marcabas, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente por un lado y cabildo abierto por otro. Se ha visto que hay diferencias también adentro del Partido Nacional, hay diferencias también adentro del Partido Colorado, hay diferencias también adentro del Partido Independiente, no solamente en qué se acompaña o no, o sea, el voto es uno en el Partido Independiente, pero sí las manifestaciones de la dirigencia son distintas, ha habido divergencias en cada uno de los partidos y en cada tema, que o sea, no hay una cuestión monolítica tampoco en los partidos. Y esta semana sucedió con el referente del Partido Colorado que está en el Ministerio del Interior ya desde el periodo pasado, que es Diego Sanjurjo. Bueno. Es decir, el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, defendió a Diego Sanjurjo en su gestión en el Ministerio del Interior y el sector de Pedro Bordaberry cuestiona de una manera que no lo hace Ojeda. No es que lo cuestione personalmente a Sanjurjo, pero hay un cuestionamiento. Sí, claro. Entonces allí hay como diferencias. Hay diferencias y se ha expresado también al momento de votar, incluso en el presupuesto, en la rendición de cuentas. En la rendición de cuentas no, perdón. En el propio presupuesto, ¿no? ¿Qué votás, qué no votás? Entonces, hay diferencias y de hecho es uno de los, digamos, de los desafíos de la coalición. Diría que pasa por muchos temas, pero hay algunos centrales. Uno tiene que ver con las identidades de los partidos, si va o no a un partido coalición republicana, tiene que ver con esas identidades, pero tiene que ver también con hasta un mecanismo de captación electoral. Es decir, si la coalición republicana actuara como una cuestión absolutamente monolítica, sería mucho más firme su voto en la primera y en la segunda vuelta. De hecho, cuando comparamos 2019 con 2024, la pérdida entre la primera y la segunda vuelta fue mucho menor en 2024 que en 2019, porque había sido más monolítica la coalición conformada en 2024 que la del 2019. Pero la votación de octubre de 2024 fue mucho menor que la de octubre de 2019. Totalmente. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa eso? Cuando uno, y esto que hablábamos de las coexistencias en las diferencias dentro de ese espectro de los partidos que conforman la coalición, es que cuanto más diferencias o matices existen, más amplio es el abanico. Mayor es el riesgo de pérdida en la segunda vuelta. Uh-huh. Cuanto más monolítica es la posición,
más chico es el abanico de captación, pero más firmes en la segunda vuelta. Bueno, esa es una de las discusiones que tiene y que tiene que ver con cómo se para como oposición, ¿no? Uh-huh. Se armó la comisión coordinadora de la coalición republicana en el ámbito parlamentario. Apenas se formó, vino el presupuesto y votó con divisiones, se volvió a relanzar. Todavía no ha habido grandes avances en ese sentido para ver hacia dónde va esa oposición o esas oposiciones, cuánto es que sostiene. Y también es cierto que no es lo mismo, yo lo escuchaba al intendente de Paysandú, que ahora está en China, Nicolás Olivera, es decir, no es lo mismo cuando vos te toca gobernar que cuando vos estás en una banca en el Parlamento. Y estoy pensando en situaciones específicas. No es lo mismo si vos sos Enciso y sos el intendente de Florida, oponerte a la estancia María Dolores, nada menos, en Florida, que si vos cuando vos estás en una banca en el Parlamento. Las miradas son distintas y los compromisos son distintos. Por algo, Enciso discutió con el senador Sebastián da Silva. Y lo mismo ocurre con Paysandú. Vos estás en el gobierno y te toca gobernar. Eso lo dijo Nicolás Olivera, el intendente de Paysandú. Es decir, estás en otra lógica y eso obvio que genera diferencias políticas. Sí, claro, también. Tiene que ver desde una visión política y una visión pragmática. Es decir, cuánto le sirve a un intendente pelearse fuertemente o al gobierno nacional si tiene que negociar con el gobierno nacional la distribución de recursos. Que además le fue muy bien. Sí, claro. Le fue muy bien con Yamandu Orsi. Bueno, acuérdense que se metió Orsi a último momento en esa negociación y a los intendentes le fue muy bien. Sí, de alguna forma Orsi es como parte del club, ¿no? Claro. Es decir, haber estado 10 años de intendente, haber estado en el Congreso de Intendentes, también es como parte del club de los intendentes y sabe manejarse y llegó a un acuerdo donde también tiene una postura desde el punto de vista político e ideológico con respecto al rol de la distribución de recursos hacia el interior del país. Es decir, también entra eso en esa negociación que hubo. Son las 5 de la tarde, ya nos tenemos que ir, pero evidentemente ya hay perfiles dentro del partido de gobierno del Frente Amplio de quiénes pueden ser los precandidatos, pero también uno se pregunta qué pasa con la coalición republicana, ¿no? Yo pensaba, es una competencia para la calle Pou, que ya todo indica, o lo publicaba Búsqueda, que recién en 2027 va a relanzar su precandidatura. Es una competencia, por ejemplo, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que es el que ha sido más crítico. A ver, yo creo que una candidatura de la calle Pou es muy poco probable que pueda perder una interna. Eso para empezar. Eso no significa que no haya competencia interna. La competencia interna tiene mucho que ver con los posicionamientos desde el punto de vista del espectro ideológico y desde el punto de vista personal. Son las dos cosas. Cada día son más proyectos personales que ideológicos, pero también hay, proyectos desde el punto de vista ideológico de abrir el abanico a partir de una competencia interna. Y eso es algo que puede llegar a darse. Es decir, veo difícil, por más que también es difícil ponerse a competir contra la calle Pou, es algo similar a ponerse a competir con Tabaré Vázquez para el tercer gobierno. Para el tercer gobierno, ¿no? Es decir, bueno, es difícil ponerse a competir, se sabe que esa competencia es para generar espacios y no para ganar. Entonces, bueno, hay que ver cómo se termina armando. También la competencia interna de los sectores del Partido Nacional que ha generado tensiones y diferencias, sobre todo ahora, por ejemplo, post derrota y elección del directorio. Bueno, cuánto se transita, que tiene que ver con esto que hablamos. También los perfiles distintos que se están marcando en qué tipo de oposición hacer durante este periodo. Y el Partido Colorado lo mismo, ¿no? El Partido Colorado tiene básicamente dos alas que están en competencia y en disputa. Sí, totalmente. Y sí, es y probable. Se verá. Igual falta mucho, por supuesto. Falta mucho. Sí, de hecho, creo que parte también de esto que inició la charla tiene que ver con la cuestión de esto de una campaña electoral permanente, ¿no? Es decir, que la gente tampoco está un poquito aburrida. Ya tenemos un periodo que es larguísimo y encima no pasó el primer año y ya se está hablando de las próximas elecciones, ¿no? Eduardo Botinelli, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias, un gusto.